Hola y bienvenidos a Autoasistencia Digital. En este video veremos cómo copiar o mover fórmulas a otras celdas en Excel. Por ejemplo, tengo aquí un rango de celdas de las cuales vamos a ver la forma de poder mover o replicar la misma fórmula hacia todo un rango de celdas. Dirigiéndonos hacia la barra de fórmulas, veremos la estructura de la fórmula y para poderlo copiar o replicar simplemente acercamos el puntero del mouse hacia la parte de abajo, damos un clic y sin soltar hacemos un arrastre, en este caso hasta el final del rango de celdas, y si seleccionamos cualquiera de ellos, al verificar en la barra de fórmulas veremos que la fórmula se ha copiado y además se ha autoajustado a los datos que contiene en la parte del rango de datos que necesita para sacar el resultado. Ahora, en caso de que la fórmula sea diferente, por ejemplo, vamos a eliminar unos cuantos datos de esta parte, vamos a seleccionar unas cuantas celdas y vamos a crear una distinta fórmula. De manera manual vamos a ingresar cada celda con el signo más y al terminar presionamos Enter. Igualmente hacemos un arrastre y vamos a obtener el mismo resultado, ya que Excel se ha autoajustado también con la nueva fórmula. Ahora, si requerimos el resultado en una celda distinta, lo que vamos a hacer es ingresar una fórmula igual suma, seleccionamos el rango de datos y luego presionamos Enter. Y ya tenemos la fórmula, el cual también podremos editar de acuerdo al rango de datos que requerimos para que se sume. Para mover, por ejemplo, en este tipo de datos, ahora por ejemplo, si las cifras cambian, también el resultado se autoajustará, ya que la fórmula seguirá funcionando a pesar de que se encuentra aparte en una celda distinta. Haciendo un arrastre y sin soltar también podremos llevar hacia otra ubicación y la fórmula siempre se mantendrá en el mismo rango de datos. A pesar de que los números puedan cambiar, siempre se autoajustará, ya que mantiene la fórmula consigo. Al copiar el resultado donde se encuentra la fórmula, podremos pegar de dos maneras, ya sea los valores solamente o también solamente las fórmulas. Al pegar solamente los valores, en caso de que cambien las cifras, por ejemplo le cambiamos esta cifra, veremos que ya no se va a actualizar, ya que ya no contiene la fórmula en la misma celda. Ahora, si queremos replicar, simplemente pulsamos la tecla igual y la celda que queremos que se replique en otro lugar, en este caso la celda del resultado, lo cual también podremos mover hacia otro lado, y en caso de que cambie las cifras siempre se mantendrá de manera simultánea. Esto incluso podremos mover hacia otra ubicación o hacer algunos cambios, por ejemplo ampliar, combinar y centrar. Podremos darle un mayor tamaño, asimismo poder mover a la vez hacia distintas zonas. Bien, de ese modo hemos visto cómo copiar o mover fórmulas a otras celdas en Excel. Hasta acá por este video. Si te gustó, te ayudó, déjame un like y recuerda suscribirte al canal. Hasta el siguiente video. Para más información de los tutoriales, visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte. Mi nombre es Omar y gracias por visitar mi canal.